¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues después de la película, como teníamos previsto, damos paso al coloquio con Maite Carrasco y con Ana Aizpiri. Maite Carrasco, que está aquí conmigo a mi izquierda, es una reputada reportera que durante muchos años ha trabajado en primera línea en conflictos bélicos bastante conocidos, que muchas veces solo hemos tenido noticias de ellos por determinadas páginas periodísticas o por pequeños espacios en la prensa. Maite los ha vivido, nunca mejor dicho, en vivo y en directo. Hablamos del norte de Mali, hablamos de Siria, hablamos de Osetia, hablamos de Egipto, hablamos de una lista prácticamente interminable para una periodista tan joven. Conmigo también está Ana Aizpiri, que también es una reputada periodista de Euskal Telebista, prácticamente del grupo fundacional de la radiotelevisión pública vasca, conocida por los años en los que presentó informativos, pero también porque salió de los platós para ir a primera línea a conocer la realidad del mundo árabe, del mundo islámico, con el que ella ha tenido una relación muy estrecha, no solo culturalmente, también periodísticamente. Entonces, bueno, pues yo creo que voy a dar paso y que sean ellas las que vayan entablando el diálogo, el coloquio post-película. Venga. Buenas tardes a todos, a los que estáis aquí en la sede del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Muchas gracias a la entidad por haberme dado la oportunidad de compartir esta tarde y poder comentar esta película importante, diría yo, del director franco-marroquí Nabil Ayouch. Antes que nada, me gustaría recordar a 4 de las víctimas mortales de aquel atentado de mayo del 2003 en Casablanca, porque eran conciudadanos nuestros 4 de las 33 víctimas de aquel atentado. Fueron Domingo Mateos Tixeiras, Navarro, Francisco Abad Lazo, de Almería, Manuel Albiach Tutusaus, de Tarragona, y Joan Baptista Alié Macías, de Barcelona. Como decía, la película de Nabil Ayouch hace un retrato de los perpetradores de aquel atentado, el más duro de ellos, de los varios atentados que hicieron aquella noche, el de Casa España. Hace un retrato muy preciso, psicológico y social de la Marruecos de entre finales del siglo y principios de este otro siglo, del siglo actual, y lo hace basándose en una investigación que hizo él tras pasar muchos meses hablando con chicos de aquel barrio años después de los atentados, y también basándose en la novela que escribió Mahi Binebin, la novela Las estrellas de Casablanca, Les Étoiles de Casablanca, traducida al español y titulada Los caballos de Dios, como la película. Una novela en la que, naturalmente, hay más espacio para, dibujar el panorama, tanto social como psicológico, en el que viven estos chavales. En resumen, a mí la película me parece que da en el clavo de lo que fueron no los primeros yihadistas o terroristas que podrían enmarcarse dentro de este tipo de terrorismo inspirado en la religión musulmana, en el Islam, porque ya había habido atentados. Según algunos estudiosos del terrorismo en Marruecos, el año precedente, el 2002, en atentados que había habido en nuestro país vecino del sur, habían matado a 166 personas. Por tanto, existía el terrorismo, pero nunca hasta ese momento aparece la figura de los terroristas suicidas, pese a ser uno de los rasgos del terrorismo yihadista del siglo XXI. Y con esto le paso la palabra a Maite, a la que me gustaría, en primer lugar, pedirle su opinión sobre la película y cómo ve ella el retrato que hace de los perpetradores de ese atentado de Casablanca. Muchas gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer... Me cambio de micrófono.
Sí, bueno, muchísimas gracias. Pido disculpas también a la gente que estaba esperando en streaming desde hace media hora para entrar. Muchas gracias, por supuesto, a los que están aquí. Muy agradecida al Centro Memorial, a la Casa Encendida y también al Ministerio del Interior por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Anne, también. Bueno, para mí ha sido especialmente difícil ver esta película cuando hace muy poco he enterrado a 2 amigos víctimas del terrorismo, del radicalismo islámico, David Beriaín, de un pueblo de aquí cerquita, he pasado en tren por Artajona, donde estuvimos enterrándolo hace poco, y Roberto Fraile, que fue mi cámara en Siria. Los dos vivimos muy de cerca y conocimos a yihadistas y a combatientes islámicos. Estuvimos en entierros de los shahid. Hemos conocido de primera mano cómo se transformaron las revoluciones árabes y llegaron a ser el caldo de cultivo que es para un radicalismo islámico renovado, ¿no? Y un neosalafismo que está arrasando en nuestros días y que se acerca cada vez más a nuestras fronteras. Por lo tanto, esta película me gustaría también compartir con ustedes, que me den su opinión, pero la verdad es que yo he visto paso por paso todos los ingredientes que se dan en una persona, un ser humano, sea hombre o mujer, para que se convierta en terrorista. No quiere decir que todas las personas que padezcan estas circunstancias se conviertan en terroristas. Es más, yo no puedo comprender cómo estos chicos llegan a radicalizarse y no puedo entender cómo un ser humano llega a tal extremo, ¿no? A no ser que se meta en una secta, que es lo que ocurre en estos momentos, que Daesh o Al-Qaeda se han convertido en semisectas. Lo desgrano poco a poco. Lo primero que me llama la atención de la película es la escena de la pobreza, ¿no? La pobreza que vive esa gente. Es la escena de la familia, donde no hay nada que comer. De hecho, el hermano mayor tiene que ir a vender droga para comprar carne, ¿no? Y la escena magnífica en la que viene a casa y es amado y respetado porque trae carne y una colonia, y lo que eso genera en el núcleo familiar es descorazonador, porque es la primera rabia, la primera ira que siente el hermano pequeño, ¿no? Es el primer golpe que siente el hermano desde pequeño. Y es magnífico ver cómo retrata el director desde la infancia y la adolescencia la ira que va a sentir ese hermano pequeño. También vemos una cosa básica que dicen todos los expertos que hablan de los perfiles de yihadistas, que es una familia desestructurada. Casi todos los terroristas combatientes que se han ido al extranjero, yihadistas, etcétera, tienen una cosa en común: vienen de familias desestructuradas, donde la figura del padre es ausente y donde la figura de la madre también está como debilitada. Esto se ve perfectamente en la figura de ese padre que está medio loco, que está ausente, que tiene Alzheimer, que no está para la familia y que los hijos se tienen que hacer cargo, y de una madre que está pendiente de ellos, pero de la que poco a poco al final los hijos se desvinculan también, porque llegan a esa desconexión psicológica y psiquiátrica casi, ¿no? Podríamos llegar a decir. La tercera cosa que me llama la atención y que describe perfectamente el director es la exclusión social, la falta de oportunidades de estos chicos que están metidos en ese suburbio, que no han visto nunca la ciudad, que la primera vez que ven la ciudad y que ven un edificio y que ven una torre de una mezquita es cuando se van a inmolar, sorprendentemente. Y luego la injusticia social, ¿no? Que ya viven desde pequeños, las naranjas, ¿no? La escena de las naranjas, donde se ve claramente que no pueden llegar más allá, que nunca, el pequeño hermano nunca va a llegar, porque ya le llegan todas las señales de que nunca va a poder alcanzar nada más que ese barrio y nunca va a poder avanzar, ¿no? Entonces, yo creo que el paraíso, o sea, el problema está cuando el paraíso, Jannah, como lo llaman ellos, se convierte en un lugar más atractivo que tu barrio. Esto es lo que pasa en muchos sitios como este, no solamente en países musulmanes, esto ocurre en Europa también, ¿no? Por ejemplo, lo más importante que cuenta esta película es el entorno, y de lo que hablan los expertos también. Lo más importante para radicalizarse es que tengas contacto con alguna persona que te lleve al mundo del radicalismo islámico. En este caso, en la película es a través de la cárcel. La cárcel es un lugar muy importante de proselitismo, de captación de estas redes, y aquí se ve perfectamente. Y lo vimos también, por ejemplo, en España. Es decir, no tenemos que irnos a Marruecos. En la célula de Ripoll, si recordamos, Ana, la célula de Ripoll eran una decena de chicos que vivían en un barrio de un pueblo en Cataluña, en Girona,
que no habían sido radicalizados, no habían tenido contacto ninguno con el mundo radical hasta que conocen al imam Essati, un señor de más de 40 años, marroquí, que llega a este pueblo y que empieza a meterles en esta radicalización, que empieza a convencerles, que empieza a decirles pues todo esto esta retórica que estamos oyendo, ¿no? Son menores casi siempre de entre 16 y 29 años de edad, y un 17% ya son mujeres. Atención, que esto es muy interesante. Y una de las cosas más importantes, y que veo yo aquí también, es la dignidad y la identidad. Empiezo por la identidad. Estas personas, tanto las que están ahí como las que están en Europa, están desprovistas de una identidad. No se sienten de ningún sitio, es decir, no se sienten que pertenecen a una familia, no se sienten que pertenecen a una comunidad, se sienten marginados y rechazados. Y este es el caldo de cultivo del terrorismo. Yo personalmente pienso que hay una diferencia sustancial entre estos chicos que en 1999, 2000, 2001, 2003 caen efectivamente en las garras de la ideología salafí, del movimiento salafí yihadista, que parasita esas zonas extensísimas. En Sidi Moumen, en ese distrito de Casablanca, vivían 300.000 personas, como habéis podido ver, y es evidente, en medio de la pobreza, la miseria, total falta de servicios. De los 4 chicos que vemos, protagonistas de la película, solamente uno de ellos había ido a la escuela, Fouad, el hermano de Ghislaine, que era por ser hijo de un muezín y de una persona que dirigía el rezo en una mezquita. Por tanto, la ausencia del Estado en el distrito de Sidi Moumen era patente. Esa ausencia del Estado es ocupada, y la película lo refleja bien con la grabación de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que tienen su escena consecutiva con aquellos proselitistas yihadistas que aparecen allí de repente diciendo: apoyar a Al-Qaeda es un deber religioso. Ahí tenemos el nexo entre la organización terrorista y el deber que tiene todo mumin, todo creyente. Es curioso que el distrito precisamente se llama Sidi Moumen, el señor creyente. Veo que la película lleva muy bien el capítulo de todas las carencias psicológicas, sociales, materiales, y la desesperanza que por ellas tienen esos chavales, la falta de horizonte casi total. Cómo de ahí el hermano que ha estado en la cárcel y sus ashab, sus amigos, que son los hermanos de la organización, les llevan a vivir la experiencia de la comunitarización, en la que sienten que son alguien, tienen una misión en la vida, unos se protegen a otros. Además, esos hermanos van a atender a la abuela que ha enfermado, a la hermana que queda sola, etcétera. Y luego ya llega la parte de, en esa comunitarización es donde empieza el adiestramiento, digamos que el formateado psicológico, y ahí empiezan a presentarles esa nueva puerta hacia el Jannah, hacia el paraíso, en la que ellos van a ser héroes recordados, en la que ellos van a ser alguien muy importante, mártires, shuhada, shahid, como decía Maite, que es algo que es una palabra que está llena de contenido que se puede equiparar a la palabra de héroe entre nosotros, y la película muestra muy bien cómo de la carencia y de esa ausencia del Estado llegan los elementos de la organización terrorista, y cómo es muy fácil aprovecharse de esos chavales y llevarlos a ser alguien, y a presentarles la comisión de unos atentados en los que ellos se van a inmolar como la puerta al paraíso, ¿no? Al Jannah. Maite,
por otro lado, yo decía al inicio que yo veo diferencias grandes entre los chavales europeos, por ejemplo, musulmanes de segunda generación o conversos u otras personas que no tengan relación con el Islam, pero que se han visto encantadas por la llamada del Estado Islámico, especialmente a partir del 2014 y hasta ahora, y que se han ido que se fueron a Irak, que se fueron a Siria. Sin embargo, tú que conoces bien la región del Oriente Medio, Maite, ¿no ves que hay una diferencia abismal, por ejemplo, entre estos chavales que los convierten en terroristas en Marruecos con los clásicos yihadistas del Oriente Medio, en países como Egipto, países como Irak, países como Líbano, Siria? ¿Qué nos dirías al respecto? ¿Cuál es tu percepción por la experiencia que has tenido y por el trato que has podido tener con algunos de ellos? Sí, desde luego hay un salto abismal, ¿no? Hay un salto... Hola. No funciona. Ahora, desde luego hay un salto abismal desde esos yihadistas que se iban a los años 90 a combatir en los años 90 a Chechenia, Bosnia, las dos Chechenias, por ejemplo, o Afganistán. Pero déjame que haga un matiz que se me ha quedado pendiente cuando has hablado de la falta del Estado dentro de ese barrio y de la dignidad que estaba hablando antes. Hay una cosa que me ha quedado en la cabeza de esta película, que es una metáfora que yo no sé si es subliminal o no, que hay en la película, y es la representación del hermano pequeño, que para mí es el pueblo, y el hermano mayor, que es el padre de la patria, el Estado. Fíjate por qué te lo digo. Porque el niño pequeño significa el pueblo maltratado. Y desde pequeño el niño ama a su hermano. El niño le admira a su hermano. El hermano mayor es el que le protege. El hermano mayor es el que le defiende en el fútbol, ¿verdad? El que le da de comer. Pero le maltrata, hasta el punto de que hay una violación, que no se queda muy claro si le viola a él o qué hace, qué ocurre en ese acto, ¿no? En esa fiesta, en la que no queda muy claro si le viola al hermano, qué está pasando, ¿no? Yo no lo entiendo todavía, pero hay un maltrato que llega hasta la humillación del Estado al pueblo. Para mí eso queda patente a lo largo de toda la película, ¿no? Y esto es una metáfora de lo que ha ocurrido en las revoluciones árabes con la llamada excepción árabe. La excepción árabe es que las dictaduras árabes se han mantenido a lo largo de décadas, a pesar de que otras dictaduras en Europa del Este o en Latinoamérica cayeron. No así ha sido en el norte de África o en Oriente Medio. Las dictaduras árabes se han perpetuado. Eso fue lo que hizo estallar también las revoluciones árabes. Esa falta de dignidad, esa falta de libertad, esa rabia. El director lo plasma aquí perfectamente y plasma otra cosa que ha pasado en las revoluciones árabes, que los islamistas siempre han estado ahí. Los islamistas ya eran la oposición a esos dictadores árabes desde los años 90. ¿Quién estaba en Egipto, que tú has vivido allí, en los años 80-90 contra Mubarak? ¿Quién estaba contra Hafez al-Assad cuando las masacres de Hama? ¿Quién estaba, ¿no? En Marruecos también había cierta oposición. Sí. Bueno, en el caso de Egipto, efectivamente, los hermanos musulmanes hacían política en el Parlamento, no bajo la sigla Hermanos Musulmanes, porque estaba prohibida por ley su participación en política. Hubo muchos intentos del Partido Nacional Democrático, del gobierno de Mubarak, para traerlos a la política. Hubo varias formaciones políticas con nombres distintos al de hermanos musulmanes que trataron de ser autorizadas por el Ministerio del Interior. No lo lograron nunca, pero había 85 diputados de los hermanos musulmanes, aunque insisto, no bajo ese banner, bajo ese nombre, pero ellos hacían política y bueno, por otro lado, su presencia en la sociedad era importante porque también en Egipto, en el Cairo, en concreto, y en otras ciudades grandes, en Alejandría, aquellos espacios a los que el Estado no llegaba cuando se produce el terremoto, creo que fue a finales del siglo pasado, que devasta algunos distritos de manera importante, son los hermanos musulmanes los que proveen a los damnificados de la primera asistencia, etcétera. Pero bueno, quiero decir que en Egipto había un juego muy curioso entre el sistema laico, si quieres,
el régimen de Hosni Mubarak y los hermanos musulmanes. De hecho, cuando comienza lo que ellos llamaron revolución, cuando comienza la concentración de Tahrir el 25 de enero del 2011, los hermanos musulmanes no van ni llaman a ir. Pero a mí me gustaría, Maite, que nos ilustraras un poco sobre esta diferencia enorme que veo yo entre estas personas que engrosan las filas de las organizaciones terroristas, que son marroquíes con sus nombres y con su, por otro lado, con su obediencia o su vínculo a Al-Qaeda, como también lo refleja la película. Sí que me gustaría que nos ilustraras un poco sobre la tipología de los yihadistas que tú has podido ver pues hasta el 2018, desde el 2011 hasta el 2018 en la región del Oriente Medio, si no ves diferencias con estos de Marruecos. Desde luego. Bueno, terminando la metáfora que la acabo, al final la película lo que hace es, porque cierra muy bien el director, me he quedado colgada en esa idea. La metáfora que cierra es el propio Estado el que le abre las puertas a los islamistas en este caso, y es el propio Estado que está significado en el hermano mayor el que mata finalmente al hermano pequeño, es decir, que es el Estado el que está matando a su propio pueblo. Esta es un poco la metáfora que yo veo del director, que es un análisis, por supuesto, muy personal, pero me ha parecido ver que había cierta crítica, ¿no?, de fondo con esa metáfora. Una de las cosas que también me parece muy importante y también está dentro de lo que me preguntas, es cómo ha cambiado, ¿no?, el terrorista o el combatiente desde esos combatientes ha sido ahora, ¿no?, y cómo se ha ido transformando. Bueno, hay un libro muy bueno que os recomiendo de Inmaculada Marrueco, que es de la Fundación Euroárabe, que es maravilloso y que habla sobre los combatientes extranjeros. Y ella hace una distinción entre los combatientes extranjeros y los yihadistas y los terroristas. Ella explica que los combatientes extranjeros no tienen nada que ver con la nacionalidad o con la religión, que el primer combatiente extranjero de la historia fue Lord Byron, que se fue a Grecia, que luego hubo combatientes extranjeros que vinieron a luchar en España, por ejemplo, en las brigadas internacionales, y que en los años 90 hubo muchos argelinos, mucha gente del Magreb, mucho musulmán, que viajó a la yihad, como yihadistas, pero como combatientes extranjeros a Afganistán y a otras guerras, como hemos comentado. Esa gente que viajaba se fue como combatiente extranjero, regresó a su casa, no fueron a la cárcel, no tuvieron problemas como retornados, es decir, no se convirtieron en terroristas porque no habían formado parte de grupos terroristas, habían formado parte de guerras, como la guerra de Afganistán, sin formar parte de grupos que en aquel entonces no estaban catalogados como grupos terroristas, en aquel entonces, Ana. Entonces, ¿qué ha pasado? Que poco a poco esos grupos terroristas han ido cambiando de cara, han ido cambiando de forma, se han ido radicalizando, ¿no? Y uno de los balones de oxígeno que han tenido esos grupos ha sido las revoluciones árabes, por supuesto, culminando en Libia y después en Siria. ¿Qué es lo que vi yo en Libia, por ejemplo? Pues en Libia yo me sorprendí cuando, después de haber estado en la plaza Tahrir, donde había de todo, había gente secular, había laicos, había gente de izquierdas, había mujeres, había algún hermano musulmán, pero la plaza no estaba tomada por los radicales, ¿de acuerdo? O cuando fui a la plaza en Libia, ¿no?, en Trípoli, que también había una amalgama de personas que se manifestaban por la democracia. No así fue en Benghazi. Cuando llegué a Benghazi y me fui al frente de Astavia, de repente vi a unos barbudos que hablaban muy bien inglés, que llevaban armas, que llevaban unas pick-up extraordinarias, pintadas, o sea, eran llamativos. Esos señores tenían más de 50 años, es decir, ya eran señores pues de la guerra, ¿no? Eran combatientes extranjeros que ya estaban allí, pero ojo, esa gente ya era Al-Qaeda, ¿no? Esos fueron los primeros que yo vi y la primera presencia. Luego la transformación ha venido con Daesh, ¿no? Sí, respecto a la escena de la violación, que efectivamente está abreviada en la película, en la novela Mahi Binebin la describe de modo que el hermano dominante, el mayor, el que era un líder nato, Hamid, es el primero en violar a Nabil, al hijo de Toma, de la prostituta, y a continuación le violan también los otros dos amigos, mientras que Tarek,
Yashin se queda aparte y no lo hace, y es el que le da un abrazo al amigo, el que le da refugio. Y yo pienso que no tenemos que confundir el atraso, las desigualdades sociales, incluso la falta de libertades políticas o la carencia de un sistema como el nuestro, que es un Estado de Derecho, con todo su carta de libertades y de derechos. Evidentemente, nuestros vecinos del sur están muy lejos de nosotros y estaban aún más lejos en el 2001, 2002, 2003, pero en esta película se ve en la parte del adoctrinamiento en la que el sheikh les da los sermones, que son políticos mezclados con el sermón religioso. Ellos no solamente están clamando contra el complot sionista, imperialista, contra el que hay que luchar porque ese complot está urdido para matar a todos los musulmanes y para humillarlos y eliminarlos, sino que también el sheikh, el que, como digo, da la lead, da el do político, dice que también tiene que ir contra sus gobernantes, contra sus gobiernos apóstatas, es decir, contra el Estado. Bueno, de hecho, leyendo entrevistas hechas al realizador, a Nabil Ayouch, él que nació en Francia y vivió en un distrito, si no pobre, sí, digamos, de cierta marginalidad, evidentemente nada comparable con la marginalidad del distrito de Sidi Moumen en Casablanca, ¿no? Pero pues él vivió donde vivían los inmigrantes, en Sarcelles, cerca de París, y bueno, él en un momento dado ya se desplaza a Marruecos y a donde también había regresado su padre. Su madre era francesa, y él empieza a trabajar con los jóvenes de Sidi Moumen y ve que el caldo de cultivo ese de la pobreza, de la suciedad, de la violencia cotidiana, pues es justamente aquel en el que pueden fructificar los movimientos yihadistas y estas organizaciones del salafismo. Y entonces él propone al gobernador de Casablanca la apertura de un centro cultural y de formación en artes escénicas, etcétera, y con una participación privada de amigos suyos, del novelista, etcétera, pues hacen una especie de gran subasta de cuadros, de esculturas y tal, y consiguen reunir 200.000 euros y abren el centro al que se le da el nombre de El Esetual de Casablanca. Y bueno, pues o sea, él dice cómo en lugar de centrarse en la crítica permanente o en la queja, pues prefiere dar pasos y contribuir a hacer lo que está en sus manos, ¿no? Quiero decir que tenemos que tener en cuenta que justamente los grupos terroristas y estas grandes franquicias lo han demostrado claramente en Irak y en Siria, especialmente en Irak, diría yo, que es donde el Estado Islámico surge y se hace llamar, que sonaba rarísimo, Estado Islámico de Irak. Luego completarían, digamos, el nombre cuando ya traspasan la frontera hacia Siria y se convierten en el Estado Islámico de Irak y del Sham, o Estado Islámico de Irak y de Siria. Pero estos grupos, como digo, tratan de romper el monopolio de la violencia por parte del Estado, que es algo fundamental para o bien mejorar las cosas, intentar mejorarlas, o caminar hacia la mejoría de las sociedades, ¿no? Que en ese sentido creo que hay que hacer el matiz ese, que es muy importante, porque lo que pretenden estas organizaciones terroristas es suplantar al Estado. Sí. Estas organizaciones terroristas, en concreto la que te has referido, que estaba liderada por al-Zarqawi, que en principio tiene muchos nombres, se ha llamado ISIL, se ha llamado ISIS, se ha llamado ISIS, se ha llamado Daesh. Yo me quedo con Daesh porque es árabe, ¿no? Y significa pues el Estado Islámico de Irak y al-Sham. Al-Sham tiene una connotación expansionista, porque al-Sham se refiere a los territorios no solo de Irak y Siria, sino
también Irán, también el sur de Turquía, Palestina, Israel y Líbano. Es decir, tiene un corte, digamos, imperialista. Esto ya nos da una pequeña idea de lo que quiere este grupo. También quiere las fricciones y avivar el fuego del sectarismo. Es decir, son grupos racistas, claramente anti-chiitas, que lo que quieren acabar es con el mundo chiita, con Irán, con los alawitas que hay en el gobierno. Es decir, no solo están contra el Estado, lo que están es contra muchas cosas. Yo leí hace poco un artículo del IEE que me encantó, del Instituto de Estudios Estratégicos Español, que compara un poco a la ideología que tiene ahora mismo Daesh, que es la creación al estilo nazi, dice este artículo, del supermusulmán, ¿no? Tiene una idea como supranacional. Es decir, una de las cosas con la que convencen a estos chicos es que van a dejar de pertenecer a una comunidad marginal, donde no son nadie, para pertenecer a la UMA. La UMA es la comunidad islámica, es la comunidad que les abraza. ¿Cómo lo hacen? A través de la yihad, pero la yihad no como la yihad como aparece en el Corán. En el Corán en 35 ocasiones se nombra la palabra yihad, y en la mayoría de ellas, en 25, la yihad se refiere a hacer bien el prójimo. Es un momento en el que tú ayudas a los demás y en los que tú te haces mejor creyente. La connotación de yihad en las casas musulmanas es buena. Es decir, si tu hijo va y hace la yihad, para una familia es motivo de alegría. Si tu hijo muere en la yihad, tu hijo es un shahid. Si tu hijo muere y lo entierran, no debes llorar como vi en Siria, sino que al contrario debes alegrarte, porque el shahid trae privilegios para tu familia en el más allá y en la vida terrenal. Es decir, que la yihad es otra cosa, pero ellos la pervierten en este nuevo salafismo, en el que la pervierten y convencen a los chavales de que van a ser otra cosa, van a ser súper musulmanes. Es decir, un poco como decían los nazis, ¿no? Que los nazis se basaban en la mitología nórdica, ¿no? Mezclados con esa versión simplificada y extrema de las teorías radicales del último tercio del siglo XIX, pues en este caso los del Daesh lo que hacen son basarse en los textos religiosos del Islam del siglo XVII. Y bueno, y comparando también en el nazismo se basan para la propaganda, o sea, la propaganda radical que está haciendo Daesh, innovadora y nueva y brutal, se parece mucho a lo que hacía Goebbels, ¿no? Es algo que no se había visto nunca. Hice hace poco un curso, una masterclass en la Universidad de Barcelona, en la UAB, sobre propaganda del Daesh y buceé un montón en todas las cosas que están haciendo y era sorprendente cómo convencen, porque claro, los chicos hoy en día están mucho en Internet y por ejemplo tienen una cosa que se llama los mujahideen, de mujahideen, que significa yihadista, pues hacen mujahideen, ¿no? Y que los mujahideen son tweets en los que hay pequeños vídeos de la vida tan espectacular y bonita que se vive en el califato, ¿no? Entonces salen los niños, sale la comida, sale la gente riéndose, sale la abundancia, ¿no? La abundancia que vemos también aquí, que la transformación que vemos en los chicos, ¿eh? Te das cuenta, los chicos que están sucios, que no tienen nada de comer, de repente se lavan, de repente están limpios, de repente están tranquilos, de repente les cambia la cara, ¿no? Tienen tranquilidad y tienen paz. Eso también lo vemos a través de los actores, es espectacular. Y bueno, y lo que veo también es que el contexto ayudó también en la época nazi, ¿no? Otro paralelismo, pues porque tenían la depresión del 29, etcétera, y la humillación de la Primera Guerra Mundial, y aquí ellos han aprovechado la humillación del fracaso de las revoluciones árabes. Muchos jóvenes creían en las revoluciones árabes, estaban convencidos, después de que fracasara todo el socialismo, ¿no? De Hafez al-Assad, de todo el panarabismo, ¿no? Que significaban Gaddafi, Nasser, etcétera. Pues tenían la ilusión de que hubiera habido otro sistema político más allá de aquello, ¿no? Cuando también ha fracasado lo segundo, que son las revoluciones árabes, pues ya se han abrazado a estos grupos, ¿no? Como lo último que quedan. Y claro, ellos se han aprovechado, ¿por qué? Porque después de que hubo las revoluciones en la calle, civiles, pasó una cosa, y es que hubo represión militar, y hubo frentes. ¿Y quién estaba preparado con armas para combatirlo? Pues los islamistas, que ya estaban organizados, que ya tenían armas, que ya tenían financiación y que entraron y, digamos, que secuestraron el espíritu de las revoluciones árabes y se hicieron con ello, ¿no? Sí, el aspecto de la propaganda yo creo que es crucial en todos los terrorismos, evidentemente, si no, no existiría como fenómeno
sociopolítico o como acción revolucionaria política. Si careciera de difusión, si las acciones de los terroristas no se difundieran y no se replicaran, y ahora vivimos en unos momentos en los que la réplica es, si no infinita, pues tendente al infinito. Yo creo que la película refleja bastante bien, ¿no?, cómo era a finales del siglo pasado, ¿no?, las casetes, que era el recurso pues para los have-nots, ¿no?, para los que no tienen, para los privados de todo, ¿no?, pues tener una casete entre varios pues era fácil. Y como una de las primeras acciones en las que les involucran a estos chavales es precisamente en diaya, ¿no?, en la propaganda, que se pongan delante de la mezquita con la mesita a repartir casetes, ¿no?, a hacer la propaganda. Y también se ve muy bien en la película el cambio de paisaje. En Sidi Moomen, al principio, no hay islam en el sentido manifiesto y mucho menos político. Naturalmente son musulmanes y muchos de ellos pues irían a rezar a la mezquita, y ya sabéis que pues las señoras, por ejemplo, pues apenas van, pero los hombres irían, etcétera. Y ya vemos ya hacia el final de la película, y sobre todo después del 11S del 2001, cómo ya se les empieza a ver en la calle con sus atuendos que no son marroquíes, con esos pantalones que llevan bombachos, no sé cómo se les llama a los pantalones estos, en fin, a los que tienen el salafi por encima del tobillo, ¿no? Sí, los pantalones, y estos que tienen la entrepierna muy ancha, vamos, del estilo del oriente afgano, pakistaní, etcétera, y con esas tocas que sí identifican un poco a los que se van, digamos que encapsulando mucho en una vida religiosa y que empiezan a rechazar el resto si es un signo exterior que los identifica. Y luego vemos, es muy interesante, la última escena del rezo que vemos, bueno, no es la última, pero una de las últimas, que es fuera de la mezquita. Ya estaban ganando prosélitos, estaban ganando seguidores, y ya hay tantos que suponíamos, ellos hablan varias veces de ir al primer rezo, al del Fajr, a las 4:30 de la mañana, y vemos cómo están fuera de la mezquita. Y luego digamos que es la técnica o el sistema de seducción de los chavales que emplean los terroristas, que puede alguien pensar que es improvisada, pero en absoluto, cómo va increciendo, cómo va aumentando la propaganda política, y luego, como colofón, cómo les ofrecen algo que no habían tenido nunca, una vacación, que en la novela es de una semana, que están allí en el monte, y claro, para ellos es algo pues muy relajante, muy grande, les satisface mucho, les llena de energía y digamos que los afianza en su nueva comunidad, ¿no?, en la comunidad de los hermanos. Es decir, que la propaganda juega un papel crucial. Sin ella no habría ni gestación de grupos terroristas, ni luego habría, digamos que, difusión de su ideario y de sus acciones. Y la película lo refleja bien, aunque sea esa propaganda, digamos, ya que se nos ha quedado un poco arcaica, ¿no?, la de los casetes. Y luego ya hay un par de escenas ya que ven, ¿no?, ven los vídeos, sí. Pues, claro, ya los vídeos pues los llevan haciendo pues digamos 30 años, ¿no?, más o menos. Son esos vídeos de propaganda. También hay una cosa muy interesante de lo que estás comentando, que es la aparición del alcohol y el sexo y el tratamiento del alcohol y del sexo a lo largo de toda la película. Eso es muy importante, ¿no?, porque esa misma esquizofrenia que vive ahora mismo el mundo del Islam, ¿no?, y los chavales, que están como una especie de, que te digo, en un momento esquizofrénico, porque yo creo que el Islam que está convirtiéndoles, y que yo he visto también en la juventud de Siria, que cuando llegué vi una juventud universitaria que estaba yendo, pues se iban, por ejemplo, a Alepo a estudiar, la gente que estaba en Homs, que iba a clase con chicas. Cuando yo hablé con la gente que conocí del Media Center, por ejemplo, los chavales que nos ayudaban a nosotros, ahora eran combatientes. No están en relación con ninguna mujer, a las mujeres las han metido en la casa de nuevo, las mujeres están contentas de estar en casa de nuevo, con el pañuelo, con todos los signos que ya habían dejado de existir y que sus madres habían luchado para que dejaran de existir en
en Siria, ¿no? O sea, en Siria había unas milicias que eran las milicias quitapañuelos. Había mujeres y hombres en motos que se dedicaban a arrancar el pañuelo desde la moto a las mujeres, ¿no? En los mejores años de Hafez al-Assad. O sea, para que os hagáis una idea de lo radical que es ahora mismo. También creo que hay un auge del radicalismo islámico entre los jóvenes precisamente por la oposición que ha habido al desempeño normal de la religión, o sea, a poder profesar de forma normal la religión islámica durante el tiempo de los socialismos en esos diferentes. Estamos hablando de muchos países. Estamos hablando de muchos países y ahora mismo, o sea, cada país tendría su ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, hablo de Siria, hablo de, quizá no Egipto, pero sí en los tiempos de Gaddafi, en los tiempos en los que en Túnez a mí me ha contado, una señora me contó que la obligaban a no llevar velo en la televisión cuando ella era presentadora y ahora estaba contenta de poder ponerse el velo. Quiero decir, son cosas que se están viviendo hoy en día, que el mismo Islam está en transformación, que ellos mismos no saben, ¿no?, a qué acogerse. Y en esa confusión es donde triunfan los radicales, ¿no? Donde están triunfando esa retórica del enemigo. Porque claro, aquí todavía triunfa aquello de la revolución islámica, de la revolución antiimperialista, toda la retórica que viene de los tiempos de la independencia y después del colonialismo. A ellos se les presenta a estos chicos como héroes que van a salvar a su pueblo, ¿no? Y todavía funciona. Hay unos enemigos que son los enemigos imperialistas, que son los que te impiden a ti crecer y que están matándonos y que están impidiendo que nosotros seamos nación, que seamos identidad, y es tu enemigo y tienes que terminar con esto, y esto es una yihad global, y eso es, por ejemplo, lo que quiere al-Baghdadi, ¿no? Que al-Baghdadi ahora mismo, que es el líder de Daesh, lo que quiere es la yihad sin fronteras. Es el máximo exponente de la yihad sin fronteras, un señor que lleva ha pisado el acelerador porque él no quiere hacer como Al-Qaeda, él quiere ir despacio, él quiere ir a una velocidad mayor que Al-Qaeda, ¿no? Esta es la diferencia, y con una brutalidad mayor que Al-Qaeda. Sí, respecto a la mujer es interesante el retrato que hace la película, a mi juicio, porque llama la atención que en un distrito pobre, chabolista como Sidi Mumen, Ghislaine, vemos a Ghislaine y vemos a la madre, que Ghislaine vaya sin velo al principio, pero luego ya a partir del 2001 pues ya la hacen velarse, se ve, o se pone ella misma el velo, ¿no? Eso no se ve, ¿verdad? Sí. Pero es interesante, bueno, hay varias escenas en las que se habla de la mujer como ser social, que es igual que el hombre, y son muy interesantes, y bueno, se ve, yo creo, también un poco la mirada del director sobre cuál es su posición respecto de la vida que una mujer pues tiene que tener en su país, en este caso en Marruecos, y él también dice, en las entrevistas que le hacen Nabil Ayouch, dice que él no quiere mostrar a sus personajes de una manera miserabilista, no, que los quiere mostrar con sus fortalezas y sus debilidades, y entonces a mí me parece la escena en la que la madre de Tarek y de Hamid habla a Hamid y le dice: oye, Hamid, pero tú un día cuando te cases, tú a tu mujer, ella le ha hablado de otra a la que su marido le ha prohibido trabajar y que se quede en casa, tú no harás eso con tu mujer, ¿no? Él no dice nada, no responde ni sí ni no, pero ella, la mujer, que es una señora pues de 50 años, vamos a decir, más o menos, pues es una señora que está, digamos, enteramente convencida de que, en fin, no hay más que estar socialmente activa y, por tanto, pues tener un trabajo para tener ingresos, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo creo que la película pues muestra esa faceta también de la realidad en Marruecos y en otros países como Egipto, donde pues desde luego la que lleva el dinero a casa muchas veces es la mujer. Sí, otro de los detalles es, por ejemplo, la televisión, ¿verdad? El momento de la televisión en el que apaga la televisión, ¿no? Y la música, ¿no? Los instrumentos. Es muy importante la boda. La boda, cuando hay los instrumentos, cuando se tocan instrumentos, y al final de la película cuando mueren también los instrumentos, ¿no? Esto un musulmán lo comprende. Los salafistas no quieren que haya instrumentos, y por eso los nashid, que es un formato de Daesh publicitario, son unos vídeos en los que se canta, como hemos escuchado,
se canta Wala, entonces no hay instrumentos y esos nashid son momentos, como vemos, en los que se glorifica la muerte, se glorifica el paraíso, se glorifica el hecho de morir por el Islam, ¿no? Pues amigos, vamos a ir cerrando ya esta sesión. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quisiera hacer sobre la película. Yo tengo unas preguntas, sobre todo ya que has estado en Siria. Uno de los grandes miedos que había era el retorno. Bien. No, la pregunta era sobre todo cuando se hablaba de los, como tú has dicho, internacionalistas europeos, ¿no? Que dejaba el Daesh, y el problema que tenemos no solo con las mujeres que son europeas, sino también con los hijos, ¿no? Entonces, que a nivel de la Unión Europea hay un problema fuerte, que es qué hacemos con esa gente, ¿no? Si son ciudadanos, ha habido casos en los que se les ha retirado la ciudadanía, etcétera, pero había el problema. Y el otro era de la gente que tú has dicho, de esos internacionalistas, ¿no? Siempre han existido. Se me ocurre, has dicho Byron, se me ocurren otros bastante antes, ¿no? Pero quiero decir, gente con experiencia militar que viene, desde luego la madre de todo esto es Afganistán, ¿no? Como tú has dicho, socialismo por una parte, y después la geoestrategia, que es la madre de todo esto, ¿no? Entonces la pregunta era eso, ¿no? El miedo, estoy hablando de hace 2 años, cuando Daesh es derrotada y tal, pero la historia esa de qué ocurriría si tenemos 1.300, 1.500 gente con experiencia militar de combate, etcétera, ¿no? Que iban a retornar, porque ese es el problema, ¿no? Muchas veces se retornan a Europa, ¿no? Entonces, si tienes información sobre eso, y sobre todo la otra parte, hay cantidad de mujeres europeas también que son madres madres y niños yihadistas que quieren retornar a Europa, ¿no? Entonces, si me puedes comentar un poco sobre eso. Bueno, yo creo que eso forma parte de la amenaza terrorista que tenemos, y es uno de los escollos, ¿no? De que un calientacabezas de los servicios secretos de todo el mundo. Debemos tener más miedo a los retornados que a las células de gente que están aquí. O sea, si analizamos los perfiles de la gente que ataca en los atentados europeos, casi ninguno ha sido un retornado. Casi ninguno. Son personas que viven aquí, que ya están aquí y que no han tenido entrenamiento militar. Es decir, si tenemos miedo de un atentado en suelo, por ejemplo, español, a lo mejor no hace falta tener miedo de un retornado. Ahora sí, si me preguntas mi opinión personal, obviamente hay que vigilar a cada una de las personas que regresan, porque no todos pueden tener buenas intenciones. En el caso del yihadista que yo conocí a un chaval que luego me enteré que era de Al-Qaeda, tenía 23 años, era francotirador, nos llevó porque tenía una operación en la que disparaba a soldados de Bashar al-Assad, y entonces nos llevó con él, y este chico tenía 23 años, tenía una empresa en Emiratos, la vendió para tener una propia cativa. El chaval le encantaba Britney Spears y su libro favorito era 100 años de soledad. Quiero decir, el perfil de la gente que puede atentar, o sea, ese chico ahora regresó a su casa, y tal que regresó a su casa entró en la cárcel. Emiratos lo condenó porque había traficado con armas, porque compraba armas para Al-Qaeda, su cativa estaba asociada, y por lo tanto entró en la cárcel. ¿Qué debemos hacer nosotros? Yo creo que cada Estado tiene que decidir con sus propios retornados. Creo que hay mil y pico marroquíes que están pendientes de retorno también. ¿Qué hacemos con ellos? Vigilar. Yo creo que tenemos unos servicios secretos y unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están muy atentos, de los mejores, yo creo, en España, porque tenemos ya experiencia con nuestros grupos terroristas locales, y hacen lo que pueden, ¿no? Buenamente, porque hay atentados como el de Ripoll que no se pueden evitar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aportación? Sí, primero daros las gracias, ha sido muy interesante estar aquí un mes después de la inauguración. Soy de Vitoria, aunque no vivo aquí, me ha encantado. La película me ha parecido fenomenal, verla así, en versión original, sin perder matices, que son importantes a la hora de entender también muchas cosas, además de las que habéis explicado. Estoy de acuerdo con Maite, y a mí también me ha llegado un poco esa metáfora donde el hermano mayor representa el poder y el hermano pequeño la indefensión, y al final es el poder el que abre la puerta al sometimiento, y luego ese mismo poder te quiere salvar pero ya no puede porque es tarde, ¿no? Eso me ha llegado mucho de la película también, y bueno, pues agradecer a la película, la intervención, la institución, todo, y haceros una última pregunta, que es un poco pues hacia dónde el Islam, ¿verdad? Porque habéis un poco dividido los terroristas
en los que son marroquíes a colación con la película y en los que son de Oriente Medio. Y Asia también, por ejemplo, un sitio como Cachemira, que ha salido en la película mencionado, o África, el continente africano, donde el caldo de cultivo con el hambre y las guerras es terrible, ¿no? No se oye, o yo no lo oigo, o no lo veo claro, ese aleccionamiento en estos sitios, o si es muy diferente a lo de los terroristas marroquíes y de Oriente Medio. Pero bueno, en resumen, mi pregunta es ¿hacia dónde vosotras creéis que va un Islam como el que está actualmente siendo vigente, tan duro? Y una cosa que me ha gustado mucho que habéis dicho es que a río revuelto ganancia de pescadores, por lo tanto que todo esté mal, que todo esté poco claro, que los países no funcionan. Esto ayuda mucho a esta locura terrorista, ¿no? Así que gracias, y si podéis contestar, pues muy bien. El Islam es algo muy diverso, muy amplio, y que es una religión global desde hace mucho, claro. No ha hecho su gran reforma, es algo que ha tenido intentos. De hecho, es curioso cómo algunos reformistas luego en bucle se volvían digamos, a los salaf, a lo original, y ellos mismos fomentaban interpretaciones rigoristas, conducentes al fanatismo. El fenómeno terrorista, desde luego, aunque sea el fenómeno terrorista yihadista, aunque sea de etiología religiosa, no ha de ser confundido con el Islam, que es mucho más. Y desde luego no sé dar ningún vaticinio, pero desde luego la reforma no se ha hecho, y yo creo que son momentos ahora, pues desde hace, digamos, 20 años prácticamente, y se ha acentuado el hecho ese de esa gran batalla cultural que yo creo que existe, una pugna cultural no en todos tal vez, pero en muchos países árabes e islámicos. Una batalla cultural entre, en fin, organizaciones o parte de la sociedad que quiere caminar, que quiere valerse de las aportaciones de la historia de la humanidad en lo que al pensamiento se refiere, para, digamos, tramitar un poco el futuro de la religión, como se hizo en Europa con las diferentes ramas del cristianismo, y por contra otra parte que está muy aferrada a la concepción del Islam como algo total, como algo que ha de regir la vida en todos los órdenes, y de ahí viene el eslogan, el clásico de los hermanos musulmanes, el Islam huwa al-hal, el Islam es la solución. Entonces, esa parte que sencillamente o complejamente quisiera ver la aplicación de la Sharia, del Código Islámico, en todos los órdenes de la vida, ¿no? En el social, en el cultural, hasta en el económico incluso, y entonces son dos visiones y dos maneras de vivir el Islam, desde luego, que chocan bastante. Yo creo que esa es la situación en estos tiempos de pugna grande. Y añadiendo a lo que está diciendo Ana, que coincido completamente. Cuando existió la Santa Inquisición, el problema no era la religión católica, eran los radicales de la Santa Inquisición que usaban la religión católica de una mala manera. En este caso creo que estamos asistiendo a lo mismo, ¿no? Yo creo que el problema no es la religión, el problema no es el Islam, el problema es el uso que se hace del Islam en la lucha de poder que hay en estos momentos, y ese poder es un poder geopolítico, ¿no? Lo que estaba comentando también ha entrado también en tu pregunta de antes. Lo que está pasando en estos momentos es bastante grave, y es que estamos asistiendo a una guerra fría entre sunitas y chiitas, y eso engloba también, con Arabia Saudí y Qatar a la cabeza, a los sunitas, Irán, que está apoyando a Siria, y por detrás otros países que se han metido en esta pugna que no es nuestra, que son los países occidentales con los suní, por un tema de petróleo básicamente, y los chiitas, pues está Rusia y China, por otro lado, apoyando a la rama chiita. Esto, que es un cisma ancestral, no se ha resuelto. Esto, que es un cisma, que es un problema de poder, no se ha resuelto. Esto, que es un problema de proxy war, como es la guerra de Siria en estos momentos, no se ha resuelto, porque está todavía en marcha. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que encontremos una solución o unas negociaciones al final de la guerra de Siria, y que haya una
desmontemos la propaganda del neosalafismo, desmontemos, no sé, es que es muy difícil en estos momentos que eso se haga porque son voluntades políticas que no religiosas. Y ahí es mucho más difícil de entrar, tendríamos que entrar en un nuevo orden mundial. ¿Alguna otra aportación? ¿Alguna pregunta? Pues si no hay más, nos despedimos. Les agradezco su visita, su paciencia, su presencia, evidentemente. Y les remito a que mañana tenemos otro ciclo, que es el ciclo de narrativas y terrorismo. Vamos a tener aquí a la escritora Luisa Echenique y al músico Pablo Venegas. Son dos donostiarras de diferentes generaciones, nacidos, crecidos y siempre residentes en la capital guipuzcoana, que es la ciudad vasca con más víctimas del terrorismo. En un coloquio entre ellos podrán aportar los diferentes enfoques generacionales que hay sobre esta misma cuestión en San Sebastián. Un saludo y muchas gracias.